Buenos días, bienvenidos a todos a esta charla que vamos a presentar desde el enfoque de la disfagia con enfermería y logopedia. Mi nombre es Marta Castilla Cibrián, soy logopeda de la unidad del servicio de rehabilitación de este hospital y voy a abordar esta patología desde el enfoque logopédico. En primer lugar, hablarles de que la disfagia es una patología que con más frecuencia se encuentra presente en los contextos clínicos. La disfagia se define como el trastorno del paso de los alimentos desde la zona oral hasta el esófago-estómago, pasando por faringe. En este caso vamos a abordar la disfagia orofaringea, es decir, esa dificultad que nos encontramos en muchos pacientes por diversas causas neurológicas, oncológicas, enfermedades neurodegenerativas, que ocurre esa alteración o déficit en el paso fluido del bolo hacia el estómago, habiendo pasado primero por faringe y por esófago. No podemos hablar de disfagia si no sabemos bien qué es la deglución. Y la deglución, me atrevo a presentaros esta imagen, que es la maquinaria de un reloj de pulsera, porque establezco de forma simbólica esa asociación entre la deglución como un proceso que se puede considerar como un mecanismo simple, hasta vulgar, se podría decir, cuando no hay ningún déficit. Pero, sin embargo, cuando comienza a haber alguna alteración, puede ser un trastorno complejo, es fascinante y, además, nos encontramos que pueden ser consecuencias graves y catastróficas. Entonces, ¿cómo se realiza la deglución o qué procesos llevamos a cabo para deglutir un bolo cuando lo hacemos de forma tan automática, tan natural, que no nos paramos a pensar realmente qué es lo que estamos haciendo para que nuestro alimento llegue hasta el estómago? Pues se requieren de una serie de movimientos coordinados, sincronizados, de toda una, diríamos, complejo neuromuscular. Si nosotros nos paramos a pensar desde el momento que nos introducimos un alimento, bien sea sólido, bien sea líquido, ya se desencadena una serie de actos voluntarios, que es pues, desde el proceso de masticación del alimento, el triturado, la disgregación, los movimientos linguales, que son finos y coordinados, laterales, que van a ayudar a la formación del bolo para que se cohesione y sea homogeneizado. No solamente necesitamos de lengua y de dientes, también necesitamos de que haya un buen sello labial y que el tono muscular de nuestras mejillas estén lo suficientemente fuertes como para que los alimentos no queden dispersos en la zona oral. Si nosotros, una vez que hemos hecho ese trabajo que es voluntario de masticación y salivación del bolo, la lengua, a través de un movimiento, coloca el bolo en la zona posterior, de la zona media a la zona posterior, para ser deglutido. Pero no antes se produce un sello de nivel del velo del paladar con la zona palatal. ¿Para qué? Para que los alimentos no salgan por la nariz, no regurgiten por vía nasal y, además, que es lo que se llama el sello velofaringio, y además un sello glosopalatal, glosolengua y paladar. ¿Para qué? Para empujar el alimento a la zona faríngea y que se active el reflejo deglutorio. Es decir,
hemos hecho unos movimientos o unos actos voluntarios en boca, pero ahora ya todo es involuntario y eso se produce en segundos, de 1 segundo a 1 segundo y medio. Una vez que el alimento es deglutido, o sea, ya se activa el reflejo deglutorio, debe haber también una apertura del esfínter esofágico superior para que pase el alimento a esófago y estómago. Es decir, necesitamos de una serie de actos totalmente coordinados para que haya una deglución eficaz y segura, que es justamente lo que venimos aquí a presentar, de que el paciente con disfagia o tiene sintomatología o déficit a nivel de eficacia, de seguridad o de los dos. Pues hablamos ahora de por qué aparecen esos síntomas. Una vez que hemos comprendido cómo se produce la deglución o el acto de oral, faríngeo y esofágico, nos encontramos que puede haber pacientes a través de una evaluación clínica e instrumental exhaustiva, nos van a dar datos para nosotros poder abordar la parte terapéutica, ¿vale? Si un paciente por una enfermedad empieza a tener una incompetencia en sello labial, no va a tener la fuerza suficiente como para empujar el bolo, ¿vale? Porque el hecho de que yo trague así, y si lo intentamos, no me da la misma fuerza que si hago el sello labial, que ya es el primer, diríamos, fuerza que se realiza para que el bolo sea bien deglutido. Entonces, vamos a escuchar pues, síntomas de eficacia o síntomas de seguridad. Por ejemplo, la disminución del control y propulsión lingual, que nos podemos encontrar con un paciente cuando le mandamos que degluta, postdeglutoriamente le indiquemos que abra la boca y hay residuos orales y orales postdeglutorios, es decir, que el bolo no se ha cohesionado bien como para que ser dirigido a faringe de forma homogénea y que no se disgregue en boca. Eso lo tenemos que ver porque significará que a lo mejor el control que ha hecho ese paciente o los actos motores que ha hecho ese paciente para preparar el bolo no son correctos, ¿vale? No son adecuados, existe déficit, bien porque hay piezas dentales que faltan, bien porque lo que comenté del sello labial, bien porque la lengua ha pasado por unas radiaciones por enfermedad oncológica y no tenemos la lengua totalmente íntegra, sino que ha habido una extirpación de la misma, no existe la misma fuerza para empujar el bolo, con lo cual el bolo va a estar disgregado o una parte va a quedar en boca y el resto va a pasar a faringe. Podemos hablar de déficit o de síntomas a nivel de seguridad cuando el paciente, cuando lo mandamos a tragar en volúmenes que nosotros consideramos que no son tan grandes, 10 mililitros, por ejemplo, el paciente traga fraccionadamente, es decir, hace un trago, otro trago, y decimos, ¿cuántas veces ha tragado usted? Aunque nosotros lo veamos, ¿no? Porque estamos atentos, y ha tragado 3 o 4 veces un bolo que se tragaría en una sola vez. Y cuando existen también insuficiencia del sello palatogloso, lo que dijimos antes, requerimos de que la parte media y su posterior de la lengua haga un buen sello de paladar para empujar para la propulsión de bolo a la zona del esófago, a la zona faringe y posteriormente al esófago. Si no se produce, porque hay pacientes que han presentado un ictus y les ha afectado a nivel sensorial en la zona orofaringia, el reflejo deglutorio no se activa por déficit sensorial, con lo cual el paciente no tiene esa respuesta rápida y tarda en dispararse el reflejo, con lo cual la caída del bolo es de forma prematura.
Y en la fase faríngea nos encontramos igualmente síntomas de eficacia o de seguridad que pueden aparecer de forma aislada en un paciente o de forma conjunta. Eso nos lo va a decir la evaluación exhaustiva que van a hacer a nivel clínico los profesionales correspondientes. Nos podemos encontrar que el paciente ha tragado, que no tiene ningún déficit a nivel oral, que él mastica y mueve bien la lengua, pero sin embargo, postdeglutoriamente nos encontramos residuos del alimento en la zona de los senos, periformes, en la zona de bayéculas, con lo cual eso puede ser un riesgo a que más tarde pueda ser aspirado. O que el paciente ha deglutido, pero se le escape alimento líquido por la nariz. O bien que tengamos un esfínter esofágico superior con escasa fuerza, ¿vale? O que no se reaccione, no responda bien, con lo cual la fuerza del bolo va a ser más lenta, más deficitaria. Si presentamos a nivel de disparo de reflejo deglutorio tardío, van a ver las consecuencias ya más graves, que son las penetraciones y aspiraciones laríngeas. Penetraciones laríngeas y aspiraciones. Entonces, tenemos que tener bien claro que cuando nosotros tosemos en un atragantamiento esporádico, que nos ha pasado a todos, lo primero que nos surge es la tos. Y lo primero que no podemos hacer es hablar, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? Eso es una penetración, es decir, el reflejo tosígeno nos avisa de que algo ha penetrado en zona laríngea, pero siempre por encima de cuerdas vocales. Podemos toser con fuerza, podemos limpiar y carraspear para que, diríamos, liberar las vías aéreas de eso que ha penetrado ahí. Perfecto, puede ser arriesgado, pero podemos salir más o menos sanos de la situación. Pero cuando ese alimento pasa por debajo de las cuerdas vocales, tenemos las aspiraciones. Y ahí sí que es, bueno, pues ya lo sabemos todos, que conduce a neumonías broncoaspirativas, a un atragantamiento grave que puede llevar al paciente o al sujeto a la muerte, etcétera. Las consecuencias son más graves, que es lo que realmente tenemos que evitar entre todos los profesionales. Hay unas consecuencias en la disfagia. ¿Desde qué consecuencias tenemos? Pues el paciente, cuando empieza a sentir que se atraganta con agua o con líquidos, bebe menos. Ay, porque con esto me atraganto. A lo mejor no conoce que lo puede texturizar con un espesante y que así podría tomar el agua, o que a lo mejor es solo con el agua, pero no le pasa con zumos, pero empieza a ingerir menos líquidos, con lo cual la consecuencia va a ser la deshidratación. Nos ocurre lo mismo con los alimentos. Voy a dejar de comer carne porque veo que me atraganto, o no voy a tomar este alimento porque toso, y entonces hacemos una selección de alimentos que no puedo comer, con lo cual nos empieza a ver la consecuencia de la malnutrición. Si nosotros no estamos bien hidratados y no estamos bien nutridos, las defensas, el sistema autoinmune baja, con lo cual la respuesta a la medicación y a las enfermedades es menor y ocasionaría que el paciente enferma con mayor frecuencia. Y el riesgo de enfermar, que es lo que decía, más riesgo a infecciones y el riesgo de enfermar porque nuestro sistema autoinmune no puede responder adecuadamente cuando no estamos bien alimentados o bien hidratados. Bueno, pues entonces ahora responderíamos a cómo abordamos terapéuticamente este problema. Pues bueno, primero hay que decir que tiene que ser multidisciplinar, que esto no se trata solo de una labor terapéutica a manos de un logopeda, sino que tiene que ser abordado desde muchos especialistas, desde otorrinos, endocrinos, nutricionistas, dietistas, foniatría, logopedia, neurología, enfermería, etc. Es decir, todos tenemos que tener una información de unos con otros. ¿Para qué? Pues para que todo se lleve mejor. No podemos tampoco, o sea, tenemos que saber que después de una intervención quirúrgica a nivel de laringe hay secuelas.
que hay una radioterapia, que el paciente ha pasado por mucositis, serostomía, dolor, se han necrosado los tejidos, la movilidad laringea queda reducida por esas cicatrizaciones. No podemos prometer que ese paciente va a poder comer de todo porque vaya a logopedia. Vamos a hablar, va a poder comer, pero a lo mejor tenemos que adaptar texturas, que es lo que va a hablar luego Amanda. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Lógicamente vamos a querer que haya una deglución. Lo más importante es segura, con una adecuada nutrición e hidratación. No vamos a decir, el objetivo es que mi paciente coma de todo, no. El objetivo es que mi paciente pueda comer para tener una deglución segura, porque si le voy a dar de comer pollo y en 15 días va a venir a urgencias porque tiene secreciones, fiebre y una posible broncoaspiración con una neumonía, pues lógicamente la logopedia no ayuda, desayuda. Entonces sí que hay que informar al paciente de cómo se va a abordar desde el primer momento con su patología el problema de la disfagia y qué alimentos y de qué manera se va a poder alimentar. ¿Hay estrategias de tratamiento? Por supuesto. ¿En manos de logopedas? Sí, efectivamente. Las compensatorias y las directas e indirectas. Nosotros vamos a hablar de estrategias posturales, que ahora les voy a explicar un poco, el incremento sensorial, las variaciones del volumen y consistencia y la presentación del alimento y control del entorno, que es tan importante como una maniobra deglutoria. Y las terapéuticas directas e indirectas, que son las maniobras deglutorias propiamente dichas, y los ejercicios neuromusculares que nos van a ayudar a abordar esa fuerza, esa resistencia y esa dinámica de la musculatura que es la que interviene en el proceso deglutorio. Medidas generales y ambientales durante las comidas. Bueno, pues el paciente tiene que tener en cuenta que ahora no se trata de no me ha pasado nada y puedo comer como si, claro, lo vamos a abordar de forma natural, por supuesto, pero debe haber un ambiente relajado y tranquilo, que no haya estímulos distractores, es decir, no estoy comiendo y viendo la tele, por ejemplo, o estoy pendiente del móvil, o me están hablando y yo como y hablo, es muy peligroso. Es decir, se exige al paciente que sea la mayor concentración posible en la comida. Tenemos que supervisar al paciente, ¿vale? No podemos dejarle, ahora se pone a comer y yo no lo tengo en cuenta, no. Tenemos que supervisarlo y además tenemos que tener muchísima paciencia y tenemos que estimular al paciente que él se autoalimente. Si él puede coger la cuchara, el tenedor y el cuchillo, que sea él que se alimente. Nosotros no le vamos a dar de comer, si no es necesario, porque también la autoalimentación ayuda como recurso terapéutico. Que las órdenes que demos sean sencillas y concretas, ¿vale? Que demos, abra la boca, trague, cuidado luego las posturas, flexión de la barbilla al pecho. Pues mientras tiene comida el paciente en la boca, nosotros no vamos a estarle preguntando, oye, ¿qué hiciste esta mañana? Y el paciente con la comida en la boca. No. Esperar y vigilar que la boca esté vacía, ver si después de haber deglutido existen residuos en boca o no. Y estimular, bueno, con la misma cuchara podemos estimular a que abra la boca, le tocamos la mandíbula, si es un paciente que tiene alguna afectación motora por un ictus, pues le estimulamos barbilla para que abra, todos son ayudas. Importante, la posición. Nosotros no podemos dar de comer a un paciente en la cama, tumbado o semi-incorporado, es muy importante la postura. Tiene que ser ángulo de 90 grados, lo digo por los pacientes encamados, ¿vale? Y también al paciente cuando va a casa hay que indicarle, es muy peligroso que usted coma en la cama. Se le dice por enfermedades como la esclerosis múltiple, que haya mucho deterioro y a lo mejor ya el paciente está más cómodo, no, yo quiero comer en la cama.
Pues habrá que buscar los recursos, almohadillas, cojines, lo que sea, para que el paciente esté en 90 grados. Bien sea la silla, bien sea con buen apoyo de los pies en el suelo, que es muy importante para la estabilidad de las cadenas musculares, ayudarnos de recursos auxiliares, como he dicho antes, siempre con el objetivo de mantener el tronco recto. Si le estamos dando de comer, asegurarnos de que no le ponemos la cuchara aquí para que vaya él a hacer este movimiento que es arriesgado, sino iremos por debajo para que él, al ir a buscar la cuchara, flexione la barbilla, que le va a dar más seguridad. Y evitar, pues eso, la extensión del cuello. También es importante tener en cuenta que una vez que el paciente ha comido, debe esperar un tiempo, ¿vale? 30 minutos, 40, antes, si tiene por costumbre, acostarse, ¿de acuerdo? Sabemos que está haciendo la digestión y puede haber incluso aspiraciones de reflujos, ¿vale? Él ha tenido una comida súper eficaz y segura, pero si esa digestión produce reflujo y yo acuesto al paciente, ese reflujo se puede aspirar, ¿vale? No solamente es la comida, sino también la digestión. Por lo tanto, recomendamos que el paciente se mantenga 30 minutos mínimo en posición sentado, que no esté acostado. Técnicas posturales. Vamos a hablar de la flexión anterior del cuello, flexión posterior y luego la flexión anterior y rotación de cabeza hacia el lado lesionado. La que más se utiliza es la primera, ¿vale? Favorecemos el cierre de la vía aérea, favorecemos que el reflejo deglutorio se active, favorecemos la propulsión del bolo con la parte posterior de la lengua y tenemos seguridad, ¿vale? Favorecemos que la laringe ascienda y el hueso hioides. Entonces, todo eso son medidas para que el paciente no haga una penetración laringea o una aspiración. Es la más que se utiliza. Flexión posterior. Si nosotros tenemos un caso donde existe un buen cierre a nivel laringio, una buena protección de vías aéreas de ese paciente, pero lo que falla es, por ejemplo, el sello labial, que no puede empujar porque nada tiene ya, por afectación de los orbiculares, cierre, ¿vale? Y la propulsión del bolo también es defectuosa porque a ese paciente le ha afectado más a nivel oral, sabiendo 100% seguros de que la protección de las vías aéreas es segura, podemos indicar que lleve la cabeza hacia atrás para que la fuerza de la gravedad le lleve el alimento, solo si estamos seguros de esa protección de las vías aéreas. ¿Y en qué caso utilizaríamos flexión anterior y rotación de cabeza hacia el lado lesionado? Es decir, nos encontramos parálisis de cuerdas vocales de un lado, parálisis de cuerda vocal lado izquierdo, intervenciones de tiroides, por ejemplo. El paciente se ha quedado con esa zona parada, pero tiene el otro lado sano. Vamos a protegerlo. Giramos al lado lesionado, que en este caso vamos a suponer que es el lado derecho, y inclinamos ahí. ¿Qué hacemos? Cerramos el lado patológico, favorecemos el lado sano y el paciente puede deglutir sin toser, sin carraspeo, con seguridad y con eficacia, ¿vale? Entonces, nos encontramos mucho, por ejemplo, en parálisis unilaterales de cuerdas vocales, laringias. Estrategias compensatorias, sensoriales, volúmenes y consistencias. ¿Cómo podemos estimular sensorialmente a un paciente? Pues bueno, vamos a tomar agua y que esté un poquito fría y le ponemos unas gotitas de limón, por ejemplo. Si hay que añadirle espesantes, se le añadirá, si el paciente no lo necesita, pero sí lo vamos a estimular porque a lo mejor tiene un reflejo deglutorio tardío, pues lo vamos a estimular, ¿vale? El frío ayuda mucho. El ácido también, puede ser limón, puede ser fresa. Si el paciente hemos comprobado que se puede estimular porque no tiene problema para tomar
algo frío, como puede ser un polo, hay que tener cuidado porque el polo se deshace, pero tenemos que estar seguros que lo puede tomar, pues lo estimularemos también con, pues mire, se puede tomar un polo, un helado de limón frío, para estimular esa zona sensorialmente. El aumento del volumen del bolo, es decir, hay pacientes que nosotros vamos controlando, que a lo mejor con 5 mililitros tiene más dificultad, pero cuando aumentamos el bolo se activa más rápido el reflejo deglutorio. Entonces, bueno, pues lo vamos a ir controlando. Pues mira, con 5 parece que me ha carraspeado mucho, pero cuando he probado con 15, pues ha deglutido de todo, no me ha hecho fraccionamiento de bolo y no he notado que haya tosido, que ha raspeado. Lógicamente, todo este trabajo se lleva con un saturómetro al lado, o sea, en el paciente vigilando la saturación, que no lo he dicho. Y luego también hay que tener muy en cuenta los olores y la visión del alimento, ¿vale? Es decir, que presentemos alimentos que estén, que nos estimulen. Todo el mundo come por los ojos, no es lo mismo un platito bien presentado, que de repente que nos pongan algo que ya solamente la vista nos está diciendo estará muy bueno, pero es que me está dando repelús. Y suele pasar, a todos nos pasa, a un paciente con este déficit, pues lógicamente nos tenemos que ocupar más de este aspecto, de la presentación del alimento. ¿Vale? ¿Hay que hacerle un puré? Sí, pero no es igual un puré que a lo mejor se te ocurre ponerle un adornito de un poquito de puré de papas haciendo un dibujito, que a lo mejor presentar, o el mismo color, que también eso estimula muchísimo. Es decir, no solo se come por la boca, se come por los ojos, se come por los olores también, ¿no? que estimulan tanto los olores. Volúmenes, por supuesto hay que tenerlo en cuenta, es decir, vamos a tener controlado qué volúmenes puede el deglutir. Se hacen pruebas antes y nos dicen, pues con 15 mililitros fracciona y desatura. Pues yo no le voy a dar de comer con 15 mililitros, porque ya me lo está diciendo la prueba. Empezaré por 5, iré probando, voy tratando y ya. Y lo mismo en casa, usted tiene que comer con una cucharita que sea no muy grande. Ah, pues vale, usted tiene que comer o tomar el agua con un vaso con escotadura, porque le va a favorecer la flexión. No me voy a llevar el vaso así porque me queda un poco de agua y me llevo la cabeza posteriormente cuando no tengo protección de vías aéreas. Entonces el vaso con escotadura se adapta a la nariz y eso me va a permitir que el paciente degluta con más seguridad. Y luego las consistencias, que es lo que va a hablar Amando después. Es importante adaptar las consistencias adecuadas, les guste o no al paciente. Les guste o no al paciente. Si hay que triturar el pollo y adaptárselo y solo va a poder comer pollo así, se lo tenemos que decir, porque de la otra manera va a tener un riesgo. Igualmente, con la carne, si hay que triturarla, hacerla lo que llamamos toda la salsa boloñesa, bueno, se adapta. Y a lo mejor dice, no, pero ¿esto va a ser ahora o va a ser siempre? Pues a lo mejor hay que decirle, va a ser siempre. Porque no va a poder comer la carne entera, si no puede tener una aspiración. Sin embargo, si la come así, puede estar tranquilo que va a poder comer perfectamente. Lo que se trata es de que el alimento esté homogéneo, que no se disgregue, para que no haya luego atragantamientos postdeglutorios, porque si el reflejo deglutorio no se activa en su momento y se activa demasiado pronto, pues puede ser hasta predeglutorio, es decir, se me ha ido el bolo y se me ha ido, no sé dónde se me ha ido. Utilizar, por supuesto, espesantes, texturizar, homogenizar. Ahí vamos a tener las 3 texturas que trabajamos, que la néctar, la miel y la pudín. Y son las texturas con las que evaluamos en distintos volúmenes, néctar, miel y pudín. Y nos va diciendo la evaluación. Y la evaluación se hace con constancia, no se hace al principio y pasan, no. Bueno, han pasado 2 meses de rehabilitación, a ver qué pasa. ¿Hay mejoría? ¿No hay mejoría? ¿Vale? Pues necesita más rehabilitación. El tiempo que haga necesario. Vamos a evaluar otra vez. Tiene que ser una evaluación constante. Y bueno, aquí lo que hablamos, hay alimentos que son más riesgo.
¿Cuáles vamos a decir no? Por supuesto, alimentos rebaladizos como un guisante, arroz, vamos a ver dónde se forma el bolo homogéneo, dos texturas diferentes como es el sólido y el líquido en una sandía, alimentos fibrosos que se nos quedan en dientes, repartidos en la boca, como puede ser espárragos, mango, lechuga, alimentos pegajosos como puede ser la miel, la leche condensada, las ensaladas, los frutos secos. Nos comemos un puñadito de almendra, ha pasado una hora y tenemos pedacitos de almendras repartidas por la boca. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no tenemos buen control, un poquito de almendra puede ser un riesgo de aspiración. Maniobras que se llaman deglutorias, estrategias terapéuticas, ¿vale? Hablamos ahí, pongo las que se trabajan y son las que son. Me voy a referir un poco brevemente a las degluciones, cómo se llevan a cabo, ¿vale? Entonces, las supraglóticas se le pide al paciente simplemente que primero tenga en cuenta que la cabeza ya tiene que estar correctamente posicionada, ¿vale? Cuando se lleva el alimento no puede estar así, sino ya flexión anterior del cuello hacia el pecho. Se introduce el alimento, una inhalación de aire profundo por nariz con apnea respiratoria y se le pide al paciente que degluta, pero a posteriori que haga una tos eficaz. ¿Para qué? Para eliminar residuos, para que nosotros sepamos que si ha quedado algo ahí, vaya a boca, ¿vale? Estamos controlando el saturómetro, por supuesto. Le pedimos incluso a veces al paciente que una vez ha tragado, ha pasado 3 segundos, diga hola, ¿qué tal? A ver si hay cambios de voz, si el paciente ha tosido o no, si carraspea. Todos esos síntomas se tienen en cuenta. Podemos hacer la supraglótica, que ya ahí es lo mismo, pero se añade un elemento de fuerza, ¿vale? Que es agárrese a la silla y en el momento de deglutir, tire de la silla, por ejemplo, ¿vale? Es la que más se utiliza. En otros casos, de ahí se le pone la mano al paciente en la frente, empuje sobre mi mano y trague. Esa fuerza es lo que le va a ayudar a deglutir con eficacia y seguridad. Deglución de esfuerzo sería cuando el paciente le diga, usted trague, pero haga mucha fuerza con la lengua atrás y los músculos del cuello y de la garganta para deglutir en pacientes que tienen debilidad faríngea. La maniobra de Masako es simplemente cójase la punta de la lengua entre dientes y trague con la propia saliva. Si no hay saliva no va a poder tragar. Tenemos que ocuparnos de que tenga segregación salival o un buchito de agua pequeñito ahí para coger fuerza en constrictores faringeos y el bolo baje más rápido a la zona faríngea y esofágica. La maniobra de Mendelssohn es pedir al paciente que mantenga, si nosotros le decimos usted trague normal, va a notar como un ascenso de la laringe, ¿no? Nosotros lo notaríamos si tragamos aquí como un ascensor que sube y baja. Pues nosotros le pedimos que cuando esté ahí arriba, que lo mantenga un poco. ¿Para qué? Para arrastrar el alimento, ¿vale? Esta maniobra suele costar bastante al paciente que lo entienda. Y la maniobra de Sacker es la que está, el dibujo ahí, donde la paciente está tumbada y es para facilitar el paso del alimento a esófago, ¿vale? Y es simplemente, se trata de hacer o bien con ejercicios isométricos o isotónicos, que el paciente mantenga cabeza elevada como si estuvieras viendo las puntas de los pies. O bien hacer varias flexiones, si fuera dinámico, mirándose los pies, ¿vale? Los ejercicios neuromusculares es lo que llamamos las frasias bucofonatorias. ¿Para qué es? Pues para que el paciente consiga la fuerza, la resistencia, el tono y la movilidad de la musculatura orofacial implicada en la deglución. ¿Cuál es la que implicada en la deglución? Lo que hemos hablado. Los labios, las mejillas, la lengua, la mandíbula, el velo del paladar, la laringe, la faringe, ¿vale? Toda esa musculatura tiene que estar fortalecida. Entonces, en la evaluación se explora, ¿vale? Si un paciente no tiene unos adecuados bucinadores, que son los que se encargan de limpiar el alimento a nivel oral,
Lógicamente yo tengo que fortalecer esas mejillas para que haya un buen arrastre del alimento, porque todo lo que se va a quedar aquí luego va a ser deglutido o se queda ahí como… Vamos a ver lo que pasa. Entonces, hay ejercicios que les ayudamos, no todo sirve para todo y todo tiene que ser bien programado. Con este paciente necesita fuerza, pues ejercicios de contrarresistencia o ejercicios dinámicos. Este necesita amplitud de movimiento, pues ejercicios, es decir, programamos en función de las necesidades del paciente y de los datos que tengamos de la evaluación. Técnicas complementarias. Actualmente, gracias al avance de la ingeniería, utilizamos algunas técnicas. Aquí en el hospital, concretamente, utilizo el Vital Steel Plus, que me sirve de gran ayuda, que es ese aparato que ven en la imagen, para estimular, ¿vale? Para estimular la zona y da muy buenos resultados, ¿vale? A mí me ha dado muy buenos resultados y el paciente, vamos, lo nota enseguida. Es una electroestimulación que no se puede aplicar en todos los casos, es decir, pacientes de onco no se aplica, ¿vale? Porque estimulas y puedes activar células y entonces no nos vamos a arriesgar. Igual que el vendaje neuromuscular, el tapping que se llama, que es ese paciente que lo tiene ahí colocado, que yo se lo coloco en el hospital y él se va a casa y lo tiene 2 o 3 días y sigue teniendo ese efecto, esa propiocepción. No se utiliza para pacientes con cáncer, que ha tenido cáncer en laringe o en lengua o en velo, ¿vale? Eso no se utiliza para eso. Y estos son los que más se utilizan, por ejemplo, aquí en el hospital, porque contamos con el Vital Steel. Luego también tenemos, para ayudarnos a trabajar la lengua, el IOPI, también, para trabajar la fuerza de la lengua, pero el Vital Steel para mí es el gol, para mí. ¿Y qué es necesario saber? Pues es necesario saber que es muy importante una buena higiene oral, que no solamente hay que limpiarse los dientes, que hay que limpiar la lengua, las encías, las mejillas, que existen más gérmenes en boca que en el intestino, que no por el hecho de llevar una gastro y no puedo comer nada por boca, no me tengo que limpiar la boca, al contrario, ¿vale? Baja las defensas, puede haber micosis en boca, que hay que indicar a veces al paciente cómo se tiene que limpiar la lengua, ¿vale? No, si yo me la limpio y la lengua está con una capa blanca o amarilla, las medicaciones que toman también. Entonces, yo me lo encuentro mucho en clínica el primer día que vienen, a ver, vamos a ver esa boca cómo está, y me veo pues los dientes sucios, la lengua muy sucia, y utilizan la gastro. Y les digo, hay que limpiar esa boca, es un foco de gérmenes y de infecciones. La saliva está aquí y yo me la trago. Si la saliva está infectada, va a ser un cultivo para a lo mejor hacer usted una aspiración y enfermar de la propia saliva que está infectada y que ha pasado al pulmón. Y habrán dicho, ¿le han dado usted de comer? No. ¿Y cómo me ha pasado esto? ¿Vale? Es muy importante la higiene oral. Y aunque insistamos y se lo digamos, y utilizar desinfectantes buenos para que lo tengan en cuenta, sobre todo los pacientes que se creen que por no comer o porque tienen una gastro no se tienen que limpiar la zona oral. Prótesis, muy importante, prótesis. Vienen con las prótesis desajustadas, no bien colocadas, es un riesgo para la disfagia. Recuerdo una señora que me vino una vez, que era una Parkinson muy avanzada, una señora muy mayor, que se atragantaba. Bueno, yo la fui a intervenir y le iba a hacer la práctica, le digo, abra la boca y la dentadura cayó. Entonces yo le dije a la ayudante, a la chica que la asistía, le dije, mira, lo primero que tienes que hacer es ajustar esta. Fue a ajustársela y no había problemas de deglución. Era un mal ajuste de la dentadura. Claro, la paciente no podía tragar. Entonces, insisto, por favor, las dentaduras las tiene bien ajustadas. Sí, sí, bueno, esta se me mueve un poco. Ni se me mueve un poco ni se me mueve mucho. Bien ajustada. Que no corramos riesgos.
Las posiciones que ya hemos hablado, si damos de comer al paciente, esa flexión anterior, estimular al paciente a que se autoalimente, utilizar vasos adecuados para no llevar la cabeza hacia atrás, que hoy en día pues, se vende fácilmente y no es caro. No utilizar, por favor, ni jeringas para dar de comer, ni pajillas, ¿vale? Porque succiona. ¿Y qué hago? Yo no controlo. Al succionar, se me va sin querer el alimento y me produce la tos, ¿vale? Entonces, si yo succiono, eso va a ser aspirado, pero aspirado. Entonces, hay que decirles, no, es que yo trago muchísimo mejor con la cabeza. No, no. Igual que lo del uso del espesante, hay mucha resistencia al uso del espesante. Y yo cuando ya se lo digo por activa y por pasiva, yo digo, bueno, en sus manos está, no en las mías. Yo le he indicado cómo y tiene que hacerlo, qué textura debe de tomar, cómo usar el espesante, pero si usted no lo hace, ya es su decisión, no es la mía. En caso de atragantamiento, por supuesto, no hay que dar en la espalda, por favor, no. Utilizar la maniobra de Hailey's, en la espalda no, que es la posición adecuada de colocar el puño en la zona intercostal aquí, abajo, justo en el esternón, un golpe seco para que el paciente con la postura hacia adelante pueda expulsar el residuo, el alimento que tenga que le está obstruyendo. También se dice ahí, bueno, también si lo buscas por YouTube, lo tiene más detallado, utilizar una silla en caso de estar solo, lo que sea. Y recursos, pues tenemos el Smooth Food, que podemos adaptar alimentos y comerlos. No podemos decir que hoy en día no haya facilidades con respecto a la texturización, que es lo que yo no me voy a detener, le voy a dar paso a Amando, que lo va a explicar muy bien, pero que hay cosas, hay incluso una aplicación que se llama EasyTone, que se puede hablar, la disfagia con gusto, es decir, preparar alimentos donde me apetece comer marisco, pues marisco pero adaptado. El año pasado se hizo un taller aquí también en rehabilitación para pacientes con ELA y vino un cocinero, su ayudante, y se adaptaron todo un menú navideño para que los pacientes degustaran y lo tomaran. Y fue muy exitoso porque se dieron cuenta que no porque fuera Navidad y tuvieran ELA y ya estuvieran muy afectados, no pudieran comer pues marisco y otros pescado que a ellos les apetecía. Se adaptó todo y fue muy exitoso, la verdad. Y bueno, pues nada más, espero haberles ayudado y que aportado un poquito de conocimientos y muchas gracias por estar aquí.
aplicación. Como hablamos de un acto social, una romería, fiesta cualquiera, pues exactamente lo mismo, lo vamos a poder ver ahí. Es un indicador de mejoría. Los que han tenido pacientes aquí o los que han sido pacientes y han llegado a estar ingresados en su propia casa, cuando vemos que estamos malos, no tenemos ganas de comer, pero cuando empieza a comer, digo, coño, parece que va la cosa mejor, que ya empieza pues con apetito, ya empezamos a probar, pues al fin y al cabo es un indicador de mejoría. Nos da datos de mayor abordaje a nivel de poder estar bien nutrido o poder llevarnos a un nivel de desnutrición, con lo cual la alimentación va a estar directamente relacionada también con la calidad de vida y con el aspecto nutricional. Es un acto de comunicación afectivo donde compartimos mesa y hacemos sobremesa en torno a lo que viene siendo un proceso de la alimentación o de la devolución. Y al fin y al cabo también lo que es la hidratación está relacionada, como decía Marta, en procesos de deshidratación incluso. Bien, creo que la transparencia de mi parte, por lo menos la más importante, el saber cuándo podemos sospechar de que hay una dificultad, cuando estamos frente a una persona que puede presentar dificultades porque está totalmente infradiagnosticado en la sociedad, incluso en medio hospitalario. Entonces, pacientes que le cuesta retener los alimentos o su propia saliva en la boca, empezar a sospechar de que puede haber alguna afectación, sea neurológica, sea funcional, sea del contexto en el que sea. Que le quedan restos de comida o que traga en muchísimas ocasiones, como bien dice Marta, pues puede ser que estamos ante un proceso de envejecimiento, un proceso pues que a nivel sensorial pueda estar alterado, que pueda estar afectada por un proceso neuromuscular o funcional por un ACV, etc. Que cuando bebe, como comentábamos antes, que carraspea, que puede tener incluso tos durante o después hasta pasado un buen rato, sospechar que puede haber un problema. No solo ese típico atragantamiento, que es el que decíamos, ¿tiene algún problema a la hora de tragar? Habitualmente lo enlazamos con ese atragantamiento en el cual nos vemos apurados, que nos cuesta respirar, etc. Esa voz húmeda, cuando ves una persona que habitualmente tiene siempre una voz con secreciones, o incluso nos refiere que tiene aquí una flemilla habitualmente y que no sale, que tienen cambios en la voz desde que se despiertan hasta que se acuestan, incluso hay cambios durante la comida o posterior a la comida, voces muy débiles que no salen. Esas infecciones respiratorias, cuando tenemos que llevar a nuestro familiar, nosotros mismos, vamos al centro de salud, porque habitualmente tenemos catarrillos de repetición, tenemos lo que es la cartilla vacunal, tanto de la neumonía como de la gripe, y aún así, a pesar de todo, seguimos teniendo catarros de forma habitual, no sé, en inviernos, incluso también en verano. Hay que empezar a sospechar que puede haber algún problema relacionado con la alimentación, con la devolución. Cuando tarda muchísimo, tardamos y tarda en comer 2 horas, 1 hora y media, y para comerme un plato de puré tarda muchísimo, valorar que nos va a llevar a niveles de desnutrición y que al mismo tiempo no está disfrutando y se cansa de comer. Entonces, valorar que hay un problema detrás. O esa pérdida de peso sin haber una causa que nos lo justifique, un proceso de un tumor, una neoplasia, ¿vale? Algo que nos hemos puesto a dieta, que estoy incrementando lo que es la actividad, valorar que detrás puede haber un problema mascarado de la devolución. ¿Quién puede padecerla? Multitud de patologías. Puede estar presente en cualquier edad, habitualmente en los extremos, pero cualquiera puede padecerla y cualquiera puede presentarla. Pongo una serie de patologías. La esclerosis lateral amiotrófica, ¿vale? El 100% la va a producir, la va a presentar durante el transcurso de su enfermedad, una enfermedad crónica progresiva, ¿vale? Enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, accidentes cerebrovasculares, que en una fase pues, aguda está mucho más presente y en fase crónica igual no, traumatismo craneoencefálico, enfermedad de Alzheimer, demencia, paciente institucionalizado, vale, multitud, pero aquí pongo una foto de una niña, una muchacha con 21 años que está en las redes sociales y está haciendo un abordaje bestial de visión de lo que es la disfagia y tiene millones de seguidores en TikTok y quería pues traerla aquí, la cual ha presentado una enfermedad pues neoplásica y está en tratamiento logopédico y ha ido pues fantásticamente. ¿Qué vamos a hacer? Lo puso ella, no voy a meterme mucho, lo puso Marta, con lo cual no voy a hacer un abordaje muy importante, pero nos vamos a centrar en lo que son las texturas. Como bien decía ella, vamos a hablar de néctar, miel y pudding. Dependiendo del espesante hay texturas intermedias, ¿vale? Saberlo, con qué espesante estamos. Aquí los vamos a enseñar ahora, las casas comerciales, los que tienen.
saber diferenciarlos entre almidón, entre goma xantana, si son de primera generación, si son de segunda generación, que conozcan lo que son las aguas gelificadas, que ya tienen sabor, que las hay con azúcar, que las hay sin azúcar, ¿vale? Incluso saborizantes naturales que podemos encontrar en herbolario, agar-agar, ¿vale? Con maicena, con gofio, que podemos texturizar todo y al mismo tiempo enriquecer. Pongo lo de las gelatinas, porque hay veces que se van de aquí con una agua gelificada, llegan al súper y compran una gelatina de Mercadona y no es lo mismo. No tienen lo que son estabilidad. Aquí hablamos de que no espesan a cualquier textura, por ejemplo, las que son de almidón, que compramos de Royal, por ejemplo, y al mismo tiempo pueden alterar lo que son el sabor de los alimentos, etcétera, etcétera. Las gelatinas que se componen de colágeno solo forman una gelificación, ¿sí?, que se manejan bien a temperaturas bajas, pero cuando entran a una temperatura pues, más calurosa, pues se deshacen y se vuelven agua. El agua gelificada son a base de goma xantana, goma tara, goma guar. Esta sí que mantiene la estabilidad. La amilasa salival no la rompe, no la disgrega y mantiene la misma composición. Y después los espesantes, que con ellos y con un saborizante podemos crear la textura que nosotros queramos sin necesidad de comprarlas o tener otro tipo y ser menos restrictivos. Bien, importante enriquecer los alimentos, ¿vale? O sea, que tengamos una dieta toda triturada. Aquí hay dietas del servicio de cocina y tenemos presentes, y le doy gracias por venir a 2 dietistas que me facilitan mucho en el día a día con los pacientes, ¿vale? Pues es importante conocer que si vamos a tomar un puré, porque no podemos tener otro tipo de herramientas, que sí que seguro que podemos comer a lo mejor alguna otra cosa, pues enriquecerlo, porque ya de por sí va a venir muy poco condimentado, muy poquito calibrado y nos puede llevar a desnutrirnos y a haber una pérdida de peso. Entonces aquí ponemos una serie de alimentos o de lo que son ingredientes que nos pueden facilitar o alimentos para enriquecer la clara de huevo, importante saber y utilizarla en lo que son los potajes, en lo que son puré, la leche en polvo, incluso podemos generar una textura con leche en polvo y dar otro tipo de textura sin hacer uso del espesante, lo que puede ser el gofio, que también podemos texturizar pero que no quede ningún grumo, el queso fresco batido, yogur, bebida de soja. Energéticos, podemos hacer uso de cereales, de galletas, de sémola, aguacate, cacao, frutos secos, siempre viendo un abordaje anterior y viendo si puede presentar dificultades, pero todo se puede texturizar, todo se puede modificar y valorar cómo debe de ser administrado. Las grasas, aceite de oliva, lecitina de soja, crema de leche, mantequilla, valorar si el paciente tiene colesterol, si no lo tiene, etcétera, etcétera, si no podemos tirar de proteínas descremadas incluso. Y la fibra, en pacientes que puedan tener dificultades a la hora de hacer de vientre, sí, que estreñimiento, salvado, mermelada de ciruelas, legumbres que nos aportan también a nivel proteínico, etcétera. Y si con todo esto estuviera mal calibrado, pues nos hará un abordaje desde endocrino, como comentamos, es un abordaje multidisciplinar, y valorar si necesita una suplementación, pues aquí enseñaremos algunos de ellos que ya están texturizados sin necesitar hacer uso de espesantes. Comer es un placer. Vamos a adaptar la textura y evitamos restringir, no sacaremos nada de la dieta que no nos repercuta o no nos presentemos un problema, ¿vale? Y todo es triturable y todo es modificable, pero vamos a trabajar con lo que son los aromas, la parte visual, con lo que sí es crujiente, si no crujiente, etcétera, etcétera, temperaturas, ¿sí? Vale, platos que sean atractivos. No entro aquí porque Marta ya tocó lo que son la cantidad de alimentos que pueden presentar. Todo se puede modificar, vamos a valorar cuáles nos pueden producir dificultades, vamos a incidir sobre aquellos y vamos a dar datos y herramientas para que lo puedan modificar en casa, que mantengan el sabor, pero que modificamos la textura. Multitud de técnicas que tenemos de preparado, ¿vale? No todo hay que batir, hervir, no, podemos hervir, podemos trabajar a la plancha, podemos trabajar al horno, podemos meter en el microondas, podemos saltear, escalfar, trabajar al vapor, al grill, etcétera. Entonces vamos a adaptar lo que son el alimento, vamos a ver cómo tenemos que prepararlo y vamos a ver cómo debemos de texturizarlo o modificar, pero no modificando si es todo el plato, aparte que pueda modificar y otras que no sea necesario modificarlas.
Puso gran cantidad de páginas web, aquí les pongo alguna otra, hay libros, recetas para disfagia, todas las casas comerciales dan abordaje, hasta Campofrío da abordaje. Comentarles que furega.org también tiene, Fundación Alicia también tiene, aplicaciones de Nestlé, aplicaciones de Nutricia, aplicaciones de Fresenius, todas ellas tienen donde entrar o en la web o en aplicaciones directamente, donde les van a dar datos de qué es la disfagia. Esto igual dentro de un mes no lo recuerdan, pero sí que ahí pueden seguir leyendo, pueden seguir instruyéndose, y si no, cualquier cosa pueden buscarnos, que estaremos accesibles para que cualquiera pueda venir por aquí y contactar con nosotros. Importante, la administración de los fármacos. Tenemos disfagia, pero ¿qué hago con las pastillas que se me quedan? Me atraganto con ellas. Saber que no todas las pastillas son triturables, que no todas se pueden modificar. Comentar con el médico directamente, o especialista que lo llevo desde el centro de salud, que si hay otra disposición o biodisponibilidad del fármaco que pueda ser ingerido de otra manera, si puede ser, si la cápsula nos produce dificultades, ver si puede ser un comprimido que sí pueda triturarlo, que si no, si tengo disfagia líquidos y es una solución, valorar cómo puedo administrar esa solución, ¿vale? Pero comentarlo con ellos. Entonces les quiero dar acceso a páginas web, como ponía Mishington, We Are Nutrition, y aquí está esta que es de Glufar. De Glufar les habla de multitud de enlaces donde pueden tener acceso, y todos los fármacos le dice si son triturables, si no es triturable, cómo lo deben de triturar y con qué deben de modificarlos, y tanto de uso de espesante, tanto de tal. Y si ustedes tienen acceso a él y ven que no se puede modificar, se ponen en contacto con el médico del centro de salud, con el especialista que lo lleve. Mira, lo he estado viendo y no puedo trabajarlo. Está valorado, tiene evidencia científica, está hecho por un grupo de farmacéuticos de ámbito nacional, ¿vale? Con lo cual hay soporte detrás que están continuamente revisándolo. Hablaron de la higiene de boca, perdón, para que pueda sacar ella la foto, si quiere, sáquele la foto sin problema ninguno. Hablaron de lo que es la higiene de boca, ¿vale? Como comentaban, no es menos importante que todo lo demás, ¿vale? Cómo debemos de realizar la higiene de boca. Importante cepillar después de cada comida, e incluso a pacientes debemos de cepillarla antes, porque sospechamos que puede haber aspiraciones. Si limpiamos la boca antes y hay una aspiración, no va a arrastrar con tanta facilidad gérmenes patógenos que podemos tener ahí. Hablamos uso de cepillo eléctrico frente a manual, siempre arrastra mayor placa, uso de hilo interdental, ¿vale? Para arrastrar lo que se nos pueda quedar incluso entre lo que son los dientes, ¿sí? Técnica, cepillamos por todos los dientes, y si no tenemos dientes que tenemos una dentadura postiza, retirarla y limpiamos la dentadura postiza. Bien, como comentaron, uso de limpiador de lengua con limpiadores de lengua, no limpio la lengua con un cepillo de dientes, no, hay limpiadores de lengua que lo pueden comprar en farmacia, Carrefour, Mercadona, ¿vale? Utilizar el que les sea más fácil y más funcional, que no sean excesivamente muy grandes, dependiendo de la apertura de boca que pueda tener, le puede facilitar entrar o no, ¿vale? Y uso de colutorio que tenga clorexidina al 0,12. Si tenemos mucha sequedad de mucosas, yo prefiero que se limpien la boca y no hagan uso de colutorio, porque el colutorio lo que sí que inactiva lo que son los gérmenos, pero produce mayor sequedad de mucosas, la clorexidina. Con 1 o 2 veces al día sería más que recomendable, y no más de 0,12, porque va a oscurecer los dientes, ¿vale? Y sí que pueden ver que se oscurece, ¿vale? Con lo cual hacemos uso, valorar en los recipientes que ponga 0,12, y nunca olvidar que es necesaria la visita a los odontólogos, ¿vale? Donde nos hagan limpiezas dentales, ver en qué estado tenemos lo que son nuestra boca y demás, y 1 o 2 veces al año pues deberíamos de visitarlo. Bien, ya hablaron lo que son, en caso de atragantamiento, que tengan todas las herramientas, ¿vale? Fomentar más que nada la tos. Si tiene tos, fomentamos que tosa, y no lo animamos a beber, que siempre habitualmente decimos, mira, bebe agua. No, no, que tosa enérgicamente y que libere lo que son el mecanismo de obstrucción, sea un líquido, sea un sólido, ¿vale? Y si tenemos que hacer una maniobra de Heimlich, pues por detrás, ¿sí? Abordamos y ponemos el puño, lo que es en el estómago, y realizamos la cantidad de compresiones que sean necesarias hacia arriba hasta que podamos liberar lo que es el cuerpo extraño que tenemos que nos ha llevado a esto. No olvidarlo, la disfagia es parte nuestra, ¿vale? Y hacerlo pues familiar. Vamos a pasar ahora a un taller de texturas, donde quiero enseñarles un poco. Por un lado, voy a empezar enseñando lo que son
todos los espesantes que pueda haber en el mercado, ¿vale? O prácticamente la mayoría. Hay multitud de casas comerciales, pero no todos texturizan igual. No todos tienen para una textura néctar o una textura miel o una textura pudding la misma cantidad de cacitos. Saber que están visados, que deben de salir en la receta electrónica. Me comentaba antes, estaba hablando aquí con ella, que me decía que le habían dado y tenía que comprar unos sobres. Los sobres no tienen visado, pero los sobres, incluso en concreto de esta casa comercial, tiene lo mismo, cada sobre equivale a un cacito, con lo cual que les pongan. Hay veces que viene denegado el visado, pues porque se puso demasiada cantidad. Vuelvan a contactar con el personal que se lo ha pautado, que se lo ha prescrito, sea el médico de centro de salud, sea el especialista, ¿vale? Para hasta que se lo pongan y vean un poquito porque necesita, pues en este caso, y que le digan cuál es. Si se lo cambian, vayan al especialista o a la persona de referencia, sea una logopeda, sea un enfermero, sea el médico que haya sido, para decirle, me lo han cambiado, que le digan por qué se lo cambian y que le digan la nueva pauta que tienen de ese espesante, ¿vale? Porque, como digo, no todos texturizan igual y se va bien, está bien con una textura, pues si se lo cambian por lo que sea, pues porque hay desabastecimiento de ese fármaco en concreto, pues que sepan y que les digan, pues con este, cómo tiene que texturizar. Nosotros trabajamos con este en el hospital, importante que sean clear, ¿vale? Que son específicamente para líquidos y que sean los de segunda generación, que son a base de goma, ¿vale? Que no tienen sabor, no tienen olor, no dejan residuo, no tienen color y son de mejor adherencia, de mejor tolerancia a lo que son en concreto el espesante. Tengo aquí lo que tengo son el de Nestlé, ¿vale? El de Bi1, tengo el de Nutricia y me faltó el de Fresenius, me quedó arriba el de Fresenius, pero exactamente igual. Unos texturizan con 1, 2 y 3, otros con 2, 4 y 6, hablando de cacitos, ¿vale? Y después tenemos este, que hay veces que lo encuentran, y algún otro más, que son los que había en un principio, que son a base de almidón, que dejan olor, cuestan incluso, puede hacer grumo, tienen sabor, etc. ¿Lo podrían utilizar a un puré para generar una consistencia? Sí, pero mejor utilizar, pues a lo mejor lo que es garbanzo, lo que es algún tipo de legumbre, o gofio incluso, y que quede todo batido, que lo vamos a enriquecer y generamos la textura adecuada. Bien, vamos a preparar una textura aquí rápida para que lo puedan ver, lo fácil que puede ser una textura, generarla. Importante, yo siempre recomiendo el uso de una coctelera, ¿vale? Porque facilita a la hora de poder manejarlo y después siempre pasar a tomar con un vaso. Si tenemos un vaso con escotadura, pues mejor que mejor. Beberíamos por el reborde que no está recortado y aquí entraría la nariz para evitar, como bien decía Marta, la hiperextensión de la cabeza hacia atrás. Bien, entonces preparamos la textura. Se pueden comprar en farmacia, en ortopedias que estén especializadas y demás, y si Marta no tiene impedimento en que se lo lleve, pues se lleva usted uno, que al fin y al cabo son de demo. ¿Se lo pueden llevar un vaso de estos? ¿Tú lo tienes? Ah, estás en casa, yo tengo arriba. Esto equivale a 1,2, que cada sobre, y en este caso, equivalen a lo mismo. Le digo ya. Vale, yo aquí lo que acabo de texturizar, me preguntaban por aquí si primero el espesante. Hay espesantes que deben de ir primero, en concreto este debe de ir primero. El de Nutricia, por ejemplo, lo puedo ir añadiendo a medida, igual que el de Fresenius, pero yo siempre me he acostumbrado a poner primero el espesante y después posteriormente el líquido. ¿Qué cantidad? La que sea necesario. Habitualmente trabajan todas las casas comerciales por 200 mililitros, con lo cual yo para crear una textura néctar en concreto, que fue lo que preparé, ¿vale? Y fue con un zumo de manzana,
pues metí 2 cacitos, como bien me decía ella, en este caso este cacito equivale a 1,2, que es lo que equivale el sobre, pero hay cacitos que son más grandes, en concreto este cacito, por ejemplo, es más grande, con lo cual debemos de valorar cada cacito, este lleva más cantidad y en este, por ejemplo, solo dicen un cacito para preparar una textura néctar, con lo cual es importante saber qué tipo de espesante estamos manejando, qué textura es la que me han aconsejado y en base a eso pues texturizamos hasta conseguir la textura que me han dicho que era la más segura, la más eficaz. A partir de aquí ya podríamos pasarlo directamente a un vasito y poder tomarlo. Vale, esto se lo dejaré pues para que se lo puedan llevar, con lo cual le dejaré una coctelera a uno y otra a otro, ¿vale? Hay aguas que están saborizadas ya, con lo cual hablábamos de preparar aguas gelificadas, pero tenemos aguas que nos pueden dar ya ese sabor, o que podemos incluso, tengo mala adherencia a lo que son el agua sin más, porque me han cambiado la textura y no me sabe a agua, ¿vale? Entonces podemos probar con aguas saborizadas. En el concreto, Firgas, por ejemplo, tiene de coco, de limón, ¿vale? Y de mojito, ¿vale? Algunas tienen azúcar, algunas tienen gas. Importante el gas, también nos va a trabajar a nivel sensorial, nos va a despertar, en este caso el limón también nos va a ayudar, ¿vale? Con lo cual utilizar y buscar herramientas, como comentaba ella, de lo que queremos buscar para nuestros pacientes y nuestra familiar. También tenemos agua saborizada, por ejemplo de Fontbella, de piña, ¿vale? Aquí hay otra de frutos rojos, pero que hay en el mercado multitud, y si no, podemos utilizar saborizantes naturales. Podemos pillar lima, podemos pillar limón, podemos poner naranja, podemos poner canela, podemos pillar vainilla, hierbabuena, menta, lo que quieran. Hacemos atractivo, que visualmente entre, que sea más... Podemos meterle cubitos de hielo, dependiendo en qué época estemos, ¿vale? Para favorecer lo que son la hidratación, la adherencia al espesante, y que pueda, pues, tomarlo con una buena calidad de vida y con buen sabor. Dígame. Yo probé con el acuario, eso que está... Bien, bien, bien. Es agua, al fin y al cabo, con sabor, lo que ahí tenemos que ver, todo tenemos que valorarlo. Las que tengan azúcar si no es diabético, las que tengan sales, como puede ser el acuario, por si tenemos hipertensión, perfecto, ¿vale? Pues entonces... Bien, perfecto, pues buscar o naturales o buscar herramientas en lo que ya tenemos en el mercado, pero siempre para buscar que la adherencia, el manejo y lo que son la necesidad de beber, que esté bien cubierto, que no se nos deshidrate y que pueda disfrutarlo. Y texturizar, a lo mejor para beber líquido lo puede tomar pues con una textura néctar, pero sí que... Pues mira, le gustaba tomarse una gelatina pues de postre y claro, me dijeron que la gelatina no, con el mismo espesante, aunque no tengas que hidratarlo a base de agua gelificada con una gelatina, pero sí que le puede preparar una gelatina, esto lo tengo en la nevera, ¿bien? Y yo en esta coctelera le pongo 6 cacitos, hablando de este, 3 cacitos hablando de este, 3 cacitos hablando del de Fresenius, con el espesante que tengamos, lo agitamos, lo dejamos reposar un poco y tenemos una gelatina que va a ser tomada a cucharadas, saborizada y del sabor que cada uno quiere. Clipper de fresa, le saco un poco el gas y tengo una gelatina de fresa. Lo que quieran, o sea, buscar dentro de lo que haya en el mercado y las necesidades o las ganas que tenga pues nosotros o nuestro familiar. Una pregunta, cuando dices 6 la gelatina, para hacer la gelatina, ¿son 6? 6 cacitos con este ¿Y qué cantidad de...? por 200 mililitros siempre por 200. En este son 3, pero siempre fijarse que en la parte del bote, donde les da en el envase, siempre les va a aparecer la consistencia que queremos y la cantidad de cacitos que queremos y la cantidad de volumen que es necesario. Aquí aparece volumen 200 mililitros, aparece consistencia néctar 1, consistencia miel 2 y consistencia pudding 3. En este, por ejemplo, es muy difícil jugar entre néctar y miel porque nos va a quedar un cacito a ojo, pero en este, por ejemplo, nos lleva a 2, 4 y 6 cacitos, hablando por 200, pero entre 2 y 4 hay 3 cacitos. Pues podemos trabajar con 3 cacitos, ser menos restrictivos, o sea, hacer menos uso del espesante, pero siempre valorado previamente o desde logopedia, a nivel médico, a nivel de enfermería, desde donde sea, y les dirán, oye, mira, pues con 3 se puede manejar y siempre que no vamos a usar de más porque nos costará más hidratar y la adherencia, si ya es difícil, pues siempre será más costosa, ¿sí? Vamos a seguir ahora con un desayuno que se puede preparar con zumo, por ejemplo, de naranja a la textura que quieren. Yo no lo traje, yo preparé pues el de manzana, ¿vale? Pero en casa preparé lo que es
croissant, ¿vale?, con mermelada de fresa. Como ven, está totalmente bien diferenciada una parte de la otra. Está una textura miel, ¿vale? No podemos dejar probar aquí porque no nos lo permiten, ¿vale? Pero si uno se lo quiere llevar, se lo puede llevar para casa y lo toma en casa cualquiera de ustedes. No tengo ningún problema que se lo puedan llevar, ¿vale?, la coctelera. Entonces, en este caso, lo que haríamos es preparar en una taza, donde queramos, y darle pues un croissant. No se lo puede tomar porque cuando lo toma con la leche es una doble textura, el líquido se le escapa, el croissant le resulta muy seco, si lo paso a la plancha se le queda aquí y empieza a toser. Digo, pero ¿y si lo texturizamos? Esto lleva mantequilla, un croissant con mantequilla, y lo que le puse fue leche para generar una textura, porque el croissant con leche no puede hacerlo, pero cuando lo muerda se le va a escapar el líquido, se va a quedar masticando con el croissant. Hice una textura homogénea. ¿A qué textura? A lo que queramos. A pudding, a miel, a lo que quieran, y lo que le permita, en este caso, la valoración previa. Y después lo que hice fue una mermelada sin grumos. Si tuviera grumos, lo pasan por un pasapuré y la tamizan. Exactamente igual, con leche, con agua, con lo que quieran. Vale, y le damos la opción de tomar pues un croissant, le va a saber a croissant y va a disfrutar y saborear lo que es, en este caso, pues la fresa, y sin riesgo, seguro y eficaz. Por otro lado, lo que son los purés. Aquí tenemos un puré, ¿vale?, un turmis grueso, ¿vale? Como comentaba, aquí tenemos dos dietistas y trabajan conjuntamente con los pinches de cocina y con una nutricionista dentro del servicio, ¿vale? Les mandan las dietas para abajo y nosotros, con una valoración previa, pues ellos se adaptan a las necesidades y tenemos mucha suerte en ese aspecto. El turmis grueso, ¿vale?, en principio cae en bloque, ¿vale? Es más grueso. Siempre debemos de lo que son remover antes de darle de comer, porque se puede formar una película en la parte de arriba, pero que cuando vayamos a dar de comer, asegurarnos de que la dieta que le estamos dando, o la dieta que nos ha venido de cocina, o la que preparamos en casa, sea la que me han aconsejado y la que me han recomendado. Digo, mira, esta es la dieta que me dijeron, que no quede un puré muy fino, si nos han dicho que tenía que ser grueso, pero saber que también tenemos un turmis o un puré más intermedio, ¿vale? Y que dentro de eso lo podemos al mismo tiempo enriquecer. Ellos lo han enriquecido aquí alguno con pollo, ¿sí? Le ponen pues proteína, igual que comentábamos antes, pues meter proteína de carne, o poner pescado, o poner legumbre, pero que no solo vaya verdura, porque nos va a llevar a desnutrirse porque está carente. En este caso es un turmis enriquecido, ¿vale? Y como observamos, ya cae más como si fuera una miel, ¿vale? O sea, ya no es tan grueso, o porque, como comentaba ella, a lo mejor tiene poca fuerza para poder propulsarlo, o viene más deshidratado porque lleva menos agua y le va a quedar demasiado residuo, y al fin y al cabo puede ser o que se nos canse, o que realmente pueda quedar mucho residuo y pase a posteriori, ¿sí? Con lo cual la importancia de poder valorar. Ese es un turmis enriquecido, y aquí tenemos otro turmis grueso. Uno se ha generado con una máquina que tienen ellas, y este es otro turmis grueso que lo han preparado ellos sin máquina, supongo que con batidora, sin más, batidoras industriales, y es otro turmis grueso. Importante, ven que cae más grueso que el otro, no tan fino. Importante, si queda con grumos, que este sí que tiene algún grumo, que ustedes lo puedan tamizar, pasar por un pasapuré y evitar sacarle hebras si puede quedar algún grumo, ¿vale? O lo que sea, pero siempre remuévanlo, y este es un poquito más, pues, distinto lo que es la textura, pero siempre valoramos la textura, ¿vale? Tengo suerte porque me han pasado multitud de turmis, ¿vale?, de purés que ellos preparan aquí, con lo cual se adaptan a las necesidades específicas de cada paciente. Importante, aquí tenemos también compañeras auxiliares, saber cuando se pide un turmis, porque hay un desglose de dietas, pues es distinto un turmis grueso, un turmis fino, un turmis intermedio, adaptar, porque podemos facilitar y nosotros pues saber lo que pedimos. Después hay otro tipo de dietas específicas, ¿vale?, que una suerte que trabajen desde aquí, desde el servicio de cocina, con dietas específicas para los pacientes que presentan disfagia, ¿vale? Son dietas que aparecen con una nomenclatura que se llaman con dieta de fácil deglución. Por eso siempre digo, ¿solo puede tomar y siempre tiene que tomar puré? Pues a lo mejor no, pero siempre consulten con el profesional que han hecho la valoración previa. En este caso es un pastel,
¿vale?, que se ha generado y viene con una salsa y viene con un puré de papa, ¿puedo tomar un puré así? ¿Y por qué no puedo tomar un puré de papa? Pues a lo mejor sí. Como observan, la presentación es totalmente distinta. Está presentado la papa por un lado y trabajado por otro lado lo que es el pastel. Esto se chafa, ¿vale? Se dice una dieta chafada, al fin y al cabo, donde con un tenedor lo chafo directamente, lo mezclo con lo que viene siendo la salsita y lo puedo trabajar dentro de la boca, como comentamos, con una indicación previa, ¿vale? Y a lo mejor son dietas de transición. Una persona que se vaya comiendo aquí un puré, ¿tengo que comer puré toda mi vida? Pues no, a lo mejor no. Entonces es importante saber qué signos de alerta voy a tener y saber qué alimentos puedo ir modificando y texturizando e introduciendo para ser menos restrictivo, evitar lo que son la desnutrición, porque es más fácil calibrarlo cada vez que vayamos a ir texturizando y haciendo transición, y con facilidades y herramientas. En la aplicación de Misiton les aparece, mete un ingrediente y lo puede. Y en la de Furega también exactamente igual. ¿Qué textura es la que yo quiero? Y le dice cómo trabajarlo y qué pastel generar con la textura, con lo que sea, ¿vale? Podemos trabajar un rabo de toro. La carne que podamos trabajar de rabo de toro, por ejemplo, con una salsa de Pedro Ximénez o la que queramos, ¿vale? Todo se trabaja con el sólido, la salsa, batiendo o con espesante o con otro alimento que nos pueda dar el grosor que nosotros queramos. Tamizarlo, pasarlo por un pasapuré y presentarlo que sea visualmente atractivo. Aquí pues tienen un molde específico, pero podemos ir a un chino, a Rocasa, a Tiger y poner pues una flor, una estrella, un redondel, lo que queramos. Incluso generar una torre donde podamos poner una base de un puré de zanahoria, una base de un puré de brócoli, de papa o lo que queramos, y generar que visualmente, cuando pillamos, saboreamos, vemos que son distintos colores y saboreamos los ingredientes de forma diferenciada bien. Vale. En este me comentan desde el servicio de cocina que es preparado con proteína del huevo, y ahora les enseñaré otro plato más que es con proteína de, en este caso era carne, si no me equivoco, ¿no? Y también lo preparan con pescado, aunque parezcan que puede ser el color igual, lo que son los ingredientes siempre son diferentes. ¿Vale? O sea, observar exactamente que otro tipo de pastel, valorar, ¿vale? Incluso esta dieta sin dentadura, con el paladar se podría llegar a manejar, ¿vale? Porque no requiere de dientes, pero siempre con ver si hay suficiente fuerza, si hay buena movilidad lingual, etcétera, etcétera, para poder manejarlo. ¿Qué viene en esta dieta? Un puré de primero y después viene esto, en vez de venir un puré y un yogur o una compota, con lo cual vamos a nutrir, alimentarlo de mucha mejor o con mucha mayor facilidad. Si con todo esto, aún así a todo, no sigue perdiendo peso con un abordaje desde el servicio de endocrino, dietética, nutricionista, etcétera, etcétera, pero sí que vemos que cada vez sigue perdiendo peso, etcétera, etcétera, pues saber que en el mercado hay suplementos nutricionales que puede ser un complemento y un plus a la alimentación oral. Estos en concreto, estos tres que traje, son 3 casas comerciales distintas que tienen texturizado a una textura miel. De por sí el suplemento normal no viene fino como cualquier líquido, como el agua, y viene siendo como una textura néctar, gran parte de ellos. Y después hay un pudding también, que es más como una natilla, pero que no tiene visado, no está financiado, pero que si alguno dice, pues yo prefiero este porque lo quiere y yo me lo puedo permitir y quiero darle este, pues que lo sepan que también está en el mercado, pero que no tienen financiación o soporte por el Servicio Canario de Salud. Estos sí, y los otros también, siempre con una valoración previa de que hay una desnutrición, de que no llegamos a cumplimentar y que, en este caso, el servicio de endocrino o el especialista que sea, hace un abordaje y dicen, pues sí, necesita porque la dieta no me la cumplimenta y cada vez va a seguir desnutriéndose, etcétera, etcétera. Por mi parte está, no sé si quiere añadir algo Marta, alguien del servicio de dietética y cocina y demás, o si ustedes tienen alguna duda. Yo por mi parte usted que no tenía espesante, yo tengo arriba, ¿vale? Se lo lleva y valorar lo del visado, ¿vale?